¿En el Ajusco tienes tu sala de lectura entonces? Fíjate que teníamos un aula prestada acá en el Ajusco por la colonia Miguel Hidalgo, muy arriba de Six Flags. Ajá. Pero ellos pidieron el aula y ahorita andamos buscando un aula, porque esa era para pilares, nos la prestaban a nosotros, pero no podíamos poner los libros, y se goteaba, era un cuartito, pues, preconstruido. Entonces había una situación difícil. Así es de que estamos buscando dónde irnos. Tú sí tienes en tu casa tu sala. Sí, la tengo aquí en la casa. Ha estado en muchos lugares. Ha estado en la banqueta, en un camellón, en mi casa, en un café, en un centro cultural, y ahora de nuevo en mi casa. Aquí estamos. Pues qué bueno. Bueno, yo les comento que no pude abrir el texto, no lo leí. Bueno, no importa, no te preocupes, pero sí, ¿has escuchado sobre el caso de Marx Arriaga? Sí, el año pasado, ¿no? Causó controversia por su designación. Bueno, eso fue el año pasado. Esto fue reciente. No sé si también a él debemos, no recuerdo muy bien si debemos a él lo de que puso a concurso los diseños del libro de texto de las portadas. Sí, que fuera voluntario que fuera voluntario, sin pagarles a los diseñadores. Ajá. Y ahora, pues, lo que dijo sobre que la lectura por placer es un acto de consumismo capitalista. Y ante la crítica que hizo el agregado cultural Jorge Fernández, que lo despidieron, pues, lo despiden, ¿no? Así es. Pues está raro. Entonces, sí, es muy tremendo esto que está pasando. Sí. Y pues son cosas de las que yo creo que tenemos que hablar y tenemos que discutir. Claro, ojalá pidamos una reunión en nuestro espacio, ¿no? Pues sí, no estaría mal. Para discutirlo, porque sí es competente a nuestro quehacer. Así es, porque, bueno, no sé desde cuándo estás tú, pero uno de los objetivos de las salas de lectura es precisamente fomentar la lectura por placer. Esto va totalmente en contra del espíritu de las salas de lectura. Sí compete a nuestro espacio discutirlo. Así es. Sí. Oye, ¿y cómo te va aquí con este chat? Es de profesionistas, ¿no? Así es. Sí, bueno, mira, vamos a aprovechar para presentarnos. Sí. Si gustas, empiezas tú y luego el maestro Víctor. Yo tengo ya cerca de 14 años difundiendo la lectura. Primero comencé en la sala de mis hijos, de ahí nació el interés. Nos pidieron un cuento a las mamás, preparé mi planchas, mi elefante, por favor, del Fisgón. Y me encantó la recepción de los niños, yo me emocioné, hice un títere, lo presenté, hice láminas y me fue generando mucho interés. Además que siempre me gusta la lectura, amante de la lectura. Y ya hasta hace 7 años hicimos un colectivo con otros compañeros que se llama Amoxpoani y somos voluntarias. Hemos sido principalmente voluntarios. Ya después con la experiencia pues ya concursamos para ferias de libro, ganamos varios lugares. Ya después la UNAM nos invitaba, yo trabajo en la UNAM, y nos invitaba igual de voluntarios en la Feria del Libro de Minería, en el Libro y la Rosa, y ya nos hemos capacitado, creo que vastamente, pero hace falta más, y por eso me interesó tu tema. Y bueno, tal vez nos hace falta compartir esos aprendizajes, ¿no? Sí. Maestro Víctor, lo escuchamos. Sí, buenas tardes, soy Víctor Ruiz Arrazola, yo soy periodista, soy licenciado en Derecho y tengo una maestría en victimología, y mi trabajo durante los últimos años ha consistido en asesorar jurídicamente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo. Y pues dentro de otras actividades que he realizado, pues me interesa mucho la lectura, y otra de mis actividades es escribir poemas. Uno de mis intereses pues es compartir estas experiencias con otras personas. Bueno, el maestro está en Oaxaca. ¿Tú eres de aquí de la ciudad, Elena? Sí, yo soy de la ciudad del sur, muevo entre el Ajusco y lo que es Copilco. Bueno, mi nombre es Blanca Padilla y yo soy comunicóloga de profesión, pero me interesé por esto de compartir los libros que tengo, empecé a compartirlos con mis vecinos, luego me hablaron del Programa Nacional de Salas de Lectura
Y entonces ingresé a este programa, hice el diplomado y a partir de entonces, ya con mayor conocimiento, seguir compartiendo los libros con niños, con adultos, con jóvenes, con la población que se acercara. Y bueno, lo que más me ha gustado de la experiencia es justamente el hecho de compartir conocimientos. O sea, todo eso que aprendemos gracias a otros, pues también como que replicarlo, ¿no? Y llevarlo a más. Y como bien se dice en las salas de lectura, pues más que enseñar, esto se trata de aprender de unos a otros y de compartir. Entonces, pues eso es lo que tratamos de hacer aquí en la sala de lectura. Esta sala de lectura está dedicada, o uno de los objetivos es compartir con estudiantes de español como idioma extranjero. Entonces, de pronto aquí van a estar algunas personas que no hablan muy bien el español, pero que además de que quieren mejorar su forma de hablar el español, les gusta la literatura. Este es el objetivo de esta sala que yo he dicho que es como para profesionistas, todos adultos, porque aparte tengo la sala de lectura que es los sábados aquí en mi casa para niños. Y bueno, pues hoy nuestro tema es las nanas infantiles y el juego como herramientas de alegría y libertad. Vamos a comenzar, si les parece. Para empezar, les voy a recomendar una canción, por ahí ojalá la puedan escuchar, se llama De Paso, es de Luis Eduardo Aute, entonces en cuanto puedan la escuchan. Mientras les voy a decir algunos versos de esta canción, y dice así: quien pone reglas al juego se engaña si dice que es jugador, lo que le mueve es el miedo de que se sepa que nunca jugó. La ciencia es una estrategia, es una forma de atar la verdad, que es algo más que materia, pues el misterio se oculta detrás. ¿Qué piensan ustedes de esos versos? Bueno, yo conozco a Aute y por lo que conozco de él, él es un filósofo y un poeta y intérprete, compositor. Y estos versos son muy profundos, o sea, encierran verdades que todos vemos de frente, pero a veces no las podemos captar así como él las resume, ¿no? ¿Usted, Víctor, qué piensa? Yo considero de que pues el autor lo cuestiona a quienes hacen las normas, a quienes hacen las reglas, ¿sí? Porque las hacen para llevar el juego pues a su rincón, ¿no? Para definir llevar el control. Cómo se juega, para definir cuáles son las condiciones, quiénes juegan, quiénes no juegan, y para sentirse el árbitro, ¿no? Al final de cuentas se siente el árbitro, el que como dices, el que lleva el control de esto, y pues también cuestiona el paradigma de la ciencia, ¿no? Exacto. Cuando habla de que ciencia es para amarrar el conocimiento, ¿no? Para amarrar la verdad, ¿sí? Porque pues hay que recordar que hay paradigmas muy, muy definidos, como es el paradigma de la ciencia, el de la política, ¿sí? El paradigma de la religión, ¿sí? Y pues son paradigmas que a lo largo de los últimos siglos pues han ido cambiando, ¿no? Porque hay que recordar que el paradigma de la ciencia pues es uno de los más recientes, ¿no? Así es. Sí, que prácticamente inició con el pienso, luego existo, a partir de Descartes, como ya veíamos en sesiones anteriores, ¿no? Y que hasta ahora pues nos domina. Y como dice aquí, la ciencia es una estrategia, es una forma de atar la verdad. Y para Aute, la verdad es algo más que materia, pues el misterio se oculta detrás. Bueno, muy bien, eso por una parte. Por otra parte, les voy a leer un fragmento de una entrevista que se llama Tú tienes el reloj, yo tengo el tiempo. Es una entrevista que se hizo en 2007 a un hombre del desierto, de un grupo étnico que se llama Tuareg. Ellos se encuentran en Argelia, Libia, Nigeria, Mali, Mauritania y Burkina Faso. Y bueno, a este hombre le preguntan, ¿cuántos años tienes? Y él dice, no sé mi edad, nací en el desierto del Sahara sin papeles. Nací en un campamento nómada tuareg entre Tombuctú y Gao, al norte de Mali. He sido pastor de camellos, cabras, corderos y vacas de mi padre. Hoy estudio gestión en la Universidad Montpellier, en Francia. Estoy soltero, defiendo a los pastores tuareg y soy musulmán. ¿Quiénes son los tuareg?
Tuareg significa abandonados, porque somos un viejo pueblo nómada del desierto, solitario, orgulloso. Señores del desierto nos llaman. Nuestra etnia es Masij, bereber. ¿De verdad tan silencioso es el desierto? Si estás a solas en aquel silencio, oyes el latido de tu propio corazón. No hay mejor lugar para hallarse a uno mismo. ¿Qué recuerdos de tu niñez en el desierto conserva con mayor nitidez? Me despierto con el sol. Ahí están las cabras de mi padre. Ellas nos dan leche y carne. Nosotros las llevamos a donde hay hierba y agua. Así hizo mi bisabuelo y mi abuelo y mi padre y yo. No había otra cosa en el mundo más que eso, y yo era muy feliz así. Sí, no parece muy estimulante, pues lo era, y mucho. A los 7 años ya te dejan alejarte del campamento, para lo que te enseñan las cosas importantes, a olisquear el aire, escuchar, aguzar la vista, orientarse por el sol y las estrellas, y a dejarse llevar por el camello. Si te pierdes, te llevará a donde hay agua. Saber eso es valioso sin duda. Allí todo es simple y profundo. Hay muy pocas cosas y cada una tiene enorme valor. Entonces, este mundo y aquel son muy diferentes, ¿no? Allí cada pequeña cosa proporciona felicidad, cada roce es valioso. Sentimos una enorme alegría por el simple hecho de tocarnos, de estar juntos. Nadie sueña con llegar a ser porque cada uno ya es. ¿Qué es lo que más le chocó en su primer viaje a Europa? Vi correr a la gente por el aeropuerto. En el desierto solo se corre si viene una tormenta de arena. Me asusté, claro. Solo irían a buscar las maletas. Sí, era eso. También vi carteles de chicas desnudas. ¿Por qué esa falta de respeto hacia la mujer? Me pregunté. Después, en el hotel, vi el primer grifo de mi vida. Vi correr el agua y sentí ganas de llorar. ¡Qué abundancia! ¡Qué derroche!, ¿no? Todos los días de mi vida habían consistido en buscar agua. Cuando veo las fuentes de adorno aquí y allá, aún sigo sintiendo dentro un dolor tan inmenso. ¿Tanto como eso? Sí, a principios de los 90 hubo una gran sequía, murieron los animales, caímos enfermos. Yo tendría unos 12 años y mi madre murió. Ella lo era todo para mí, me contaba historias y me enseñó a contarlas bien. Me enseñó a ser yo mismo. Un tuareg en la universidad. Lo que más añoro aquí es la leche de camella y el fuego de la leña y caminar descalzo sobre la arena cálida. Y las estrellas, allí las miramos cada noche y cada estrella es distinta de otra, como es distinta cada cabra. Aquí por la noche miráis la tele. Sí, ¿qué es lo peor que le parece de aquí? Tenéis todo, pero no os basta, os quejáis. En Francia se pasan la vida quejándose. Os encadenáis de por vida a un banco y hay ansia de poseer, frenesí, prisa. En el desierto no hay atascos. ¿Y sabe por qué? Porque allí nadie quiere adelantar a nadie. Relátame un momento de felicidad intensa en su lejano desierto. Es cada día, 2 horas antes de la puesta del sol. Baja el calor y el frío no ha llegado. Hombres y animales regresan lentamente al campamento y sus perfiles se recortan en un cielo rosa, rojo, amarillo, verde. Fascinante, desde luego. Es un momento mágico. Entramos todos en la tienda y hervimos té. Sentados en silencio, escuchamos el hervor. La calma nos invade a todos. Los latidos del corazón se acompasan al pot-pot del hervor. ¡Qué paz! Aquí tenéis el reloj, allí tenemos el tiempo. ¿Qué les parece eso? Yo veo una gran diferencia entre la forma de percibir el mundo en el desierto de este entrevistado, ¿sí? A la forma en que la pueden percibir los habitantes de Europa o habitantes de otros lugares fuera del desierto, porque los saberes que tienen ellos les han permitido sobrevivir generación tras generación a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de las sequías, de las enfermedades, ¿sí? Esos pueblos que desafortunadamente están en ese momento diezmados, pero su cultura, sus saberes les han permitido continuar y tener una cultura propia y tener una forma sui generis de concebir el mundo, de concebir la vida, de concebir el entorno en el que viven y que sus necesidades de sobrevivencia pues son básicas, ¿no? Es tener agua y tener comida y cobijo para protegerse del calor y del frío, ¿no? Entonces, creo que en otro tipo de sociedades, pues requerimos de muchos más elementos
para sobrevivir, ¿sí? Y nuestra concepción de la felicidad, pues varía mucho a la concepción que tienen ellos, que les basta tener los elementos básicos, ¿sí? El aire, un amanecer, un anochecer, y tener una temperatura media cuando está ocultando el sol, ¿no? Bien, Elena. Bueno, es un abismo entre el vivir, entre comillas, civilizado y el vivir natural. Yo me acordé mucho de cuando voy con mi familia a Oaxaca, en la costa, y es muy parecido. O sea, tantas cosas que se nos adhieren al cuerpo, a la mente, en la ciudad, en los hábitos, en las costumbres, que cuando vamos a un espacio más natural, nos damos cuenta que no hacen falta para vivir, ¿no? Por ejemplo, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, que aquí es todo comprar y comprar, parece que saqueamos los supermercados. Allá con un café y un pozole, o sea, te das una gran vida. Y no hay arbolitos, no hay foquitos, no hay intercambio de regalos, no hay ropa nueva, no hay nada suntuoso, ¿no? Entonces, bueno, estos hombres del desierto, los tuareg, obviamente su hábitat es completamente natural. A los 7 años se independizan, como dicen, a los 7 pues se van con su sabiduría y con lo que les han enseñado, para dónde sopla el viento, cuando llueve, la tierra, el aire, el agua, todo, o sea, todo es natural. Y este asunto del reloj, ustedes tienen el reloj, yo tengo el tiempo, o ustedes tienen el reloj, nosotros el tiempo. La forma que nosotros tenemos de medir el tiempo, pues es a través de este artefacto, ¿no? Nos fragmenta el tiempo. Sin embargo, ellos pues, tienen la posibilidad de disfrutar del tiempo sin limitantes, sin acotamientos. Lo que sucede cuando uno viaja a las comunidades del país, a las sierras, uno se va con una hora determinada, pero conforme va entrando a las comunidades, pues va perdiendo esa sensación de un horario definido, porque llega el momento en que no es la misma manera de contar el tiempo que llevamos nosotros de una ciudad a la que se vive en una comunidad. Por ejemplo, en Oaxaca, a partir de que se decretó el horario de verano, en las comunidades indígenas de Oaxaca, ese horario de verano no existe. Llega el momento en que estar en una comunidad sientes una sensación surrealista, ¿no? Porque ahí es el tiempo que no es el tiempo oficial. Ellos dicen que es el tiempo de Dios, ¿no? Y puedes estar por ejemplo, las asambleas comunitarias, pues pueden empezar una tarde o una mañana y continúan 2 o 3 días, ¿no? Y entonces no hay prisa, un asunto lo pueden tratar toda una noche hasta que todos los interesados intervienen y hay réplicas, pero no tienen la presión de estar midiendo las horas, no los minutos, sino viven de manera tan libre de que no necesitan contar el tiempo. Así es. Desafortunadamente no pudimos grabar la siguiente parte de nuestra sala de lectura, de nuestra sesión 26. Sin embargo, pues les voy a dejar aquí algunas de las preguntas que se hicieron y ojalá ustedes puedan contestárselas a ustedes mismos o comentarlas con otras personas cuando puedan. Esta sesión se llamó El juego del juego, las nanas infantiles y el juego como herramientas de alegría y libertad. Y bueno, estábamos hablando de cómo el reloj ha dominado nuestras vidas. Y bueno, la pregunta fue cómo actúan los seres humanos actualmente ante los dictados de la racionalidad tecnológica o administrativa que imponen las instituciones del sistema capitalista. Ante este mundo que cada vez nos pide que seamos productivos y ante el creciente prestigio que toman las actividades que se consideran útiles en contraposición con algunas que se consideran inútiles. Nuestros invitados hicieron sus comentarios. Ellos exponían, por ejemplo, que las actividades que consideramos útiles, las consideramos útiles precisamente porque nos proveen de lo que necesitamos para vivir, es decir, el dinero. O sea, necesitamos nosotros los seres humanos un trabajo remunerado porque gracias a eso vamos a poder subsistir, vamos a poder comprar todo lo que necesitamos para vivir. Entonces el arte no se ve como una actividad útil. Y regresando a nuestro tema, el juego tampoco se ve como una actividad útil, más bien pareciera algo, una pérdida de tiempo, ¿no? Hablamos también en esta sesión que la supremacía del reloj inició precisamente con la revolución industrial,
porque relojes existen desde la antigüedad. Existe el reloj de agua, el reloj de arena, etcétera, el reloj de sol, pero estos relojes no tuvieron tanta importancia como a partir de la era industrial, donde ya se empiezan a fijar horarios de trabajo y entre más se trabajara era mejor para el capitalista. Entonces había horarios diurnos y nocturnos, las fábricas no paraban. Entonces en esto el reloj empezó a cobrar supremacía. Esto a raíz del texto que leímos. Entonces, a partir de esta creencia muy real de que si no trabajamos, pues no vamos a tener el suficiente recurso para subsistir, pues las actividades consideradas inútiles se están debilitando e incluso desapareciendo. Ya no hay tiempo para el juego, ya no hay tiempo para la contemplación. Y entonces la utopía, el azar, la imprevisión, todo esto que también debería formar parte de la vida humana, porque nos diferencia de las abejas y de las hormigas, se ha ido perdiendo. Como decía el maestro Víctor en esta sesión, estamos bajo el paradigma de la ciencia. Y comentábamos que el sistema educativo tradicional pretende ser científico. Y esto lo traemos a colación precisamente por la afirmación que hizo recientemente Marx Arriaga, el director general de materiales educativos de la SEP, que dijo que la lectura por placer es algo de consumo capitalista, que no se trata de leer por leer, sino el acto de lectura es un compromiso y genera un vínculo con el texto y el autor. No se trata de un acto individualista de goce, sino un análisis profundo sobre las semejanzas y diferencias con los demás. Esto es lo que dijo Marx Arriaga. Y bueno, esa es la idea que él tiene y condena la lectura por placer. Y bueno, justo estamos en este paradigma donde se nos pide ser objetivos, y entre más objetivos seamos, pues más valiosos parecemos. Lo científico pues nos da un respaldo que nadie puede objetarse. Entonces todo lo que signifique azar o en este caso placer, pues no vale la pena. Y este conocimiento objetivo nos provee de un aura de poder, de certeza, como si nada más con decir que somos o nos apegamos a lo científico tuviéramos razón o tuviéramos la verdad de nuestro lado. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿debemos ver la vida como una ciencia exacta o como una experiencia continuamente cambiante? En este mismo sentido, con este paradigma científico, pues tenemos a los pedagogos que desde un tiempo para acá nos están diciendo cómo debemos educar a los niños, cómo los debemos formar. Y todo lo que se hace con los niños tiene que estar científicamente justificado. Entonces ya los juegos no son algo que los niños desarrollan por sí mismos en su interacción con otros niños, sino que ya se inventan juegos para desarrollar la memoria y la atención de los niños, juegos para la coordinación psicomotriz, juegos para esto y para lo otro. Como decía el maestro Víctor, como si fuéramos robots, o como si los niños fueran robots a los que hay que programar de cierta forma y hay que apretarle ciertos botoncitos para que funcionen de la forma en que queremos que funcionen. También ya los cuentos no son para el disfrute, sino son cuentos para enseñar cuestiones morales. Aquí voy a leer un extracto de El verdadero papel del juego, del libro Taller de Animación Musical y Juegos. Y dice: los juegos enseñan, pero nadie puede determinar cómo y hasta dónde. Es algo que no puede traducirse en palabras. Lo que sí se sabe es que entre mejor es el juego o el cuento, es más imposible determinar esto. Pero, ¿cómo es la mentalidad que busca justificar un juego porque éste desarrolla las potencialidades del niño? O la otra pregunta: ¿qué visión de humanidad es la que sin darnos cuenta estamos utilizando o estamos desarrollando con esta mentalidad? Y como bien respondió a esta pregunta el maestro Víctor, pues la mentalidad que justifica los juegos solo porque desarrollan potencialidades en los niños es una mentalidad que solo busca crear seres humanos que sirvan a la empresa, que sirvan a las fábricas, que sirvan al capital para ser productivos. En otras palabras, la mentalidad que piensa que los niños deben jugar solo para desarrollar estas potencialidades
pues es una mentalidad capitalista. Y la concepción que tiene de la humanidad, pues es una concepción mecanicista que ve al humano como una máquina de producir y que solo le sirve en tanto que sepa producir. Y entonces aquí cabe preguntarnos al servicio de qué o de quién estamos poniendo nuestros esfuerzos, al servicio de quién estamos educando a nuestros niños en la forma en la que los estamos educando. Y bueno, en resumen podríamos decir que solo una sociedad enferma necesita una justificación para permitir el juego. En el otro extremo, por un lado tenemos a estas personas que piensan que los niños deben jugar para desarrollar ciertas capacidades. Y en el otro extremo tenemos a las personas o a los padres, solo les piden a los niños que jueguen o que vayan a jugar para que se entretengan, para que se distraigan y para que no los estén molestando, lo cual es tanto como usar un libro para equilibrar una mesa, o sea, no para que los niños actúen con libertad y se desarrollen en libertad. Volviendo al verdadero papel del juego de este libro, Taller de Animación Musical y Juegos, tenemos que un juego es una totalidad compleja, no es una herramienta de adiestramiento, es como una obra de arte que solo existe mientras se le practica y para quienes la practican, no para quien mira desde afuera. Enseñan alegría, nos arrancan de la pasividad y nos colocan en situación de compartir con otros. Los juegos enseñan algo que solo ellos enseñan. Brindan un buen clima de encuentro, una actitud distendida, nos revelan torpezas de un modo que no nos duele descubrirlas, cambian los roles fijos de un grupo, son una manera de incorporar una sana y necesaria picardía. Despiertan, desactivan la bomba. Son un mensaje de vitalidad que se graba en quienes lo practican, aportan una especie de combustible vital básico. Como en el carnaval, nos invitan a que nos olvidemos de nuestra propia cara, de nuestra manera habitual de ser y nos pongamos otras máscaras, otros roles. Nos ayudan a ver que en nosotros también habitan otros, a quienes el juego despierta e invita a salir, a revelarse. Representan el alivio que da dejar de ser nosotros mismos. Lo valioso de los juegos es que rompen el orden establecido, nos descolocan, nos ponen en la zona del caos, una zona que está más allá de toda preocupación, de eficacia, de finalidad, de utilidad, una zona cargada de vitalidad y de frescura. El juego se justifica por su misma intensidad, en la fascinación perturbadora que producen, en su vértigo. Una actividad lúdica, bien utilizada, es una poderosa herramienta de cambio. Los juegos son herramientas de alegría, y la alegría, además de valer por sí misma, es una herramienta de libertad. Y bueno, también hablábamos de que entrar al juego es aceptar sus reglas. Es como aquel dicho que dice que el que se ríe se lleva. Cuando entramos a un juego, cuando jugamos, vamos a seguir las reglas del juego. Lo comparaba también con la literatura. La literatura es ficción. Cuando nosotros accedemos a la literatura, vamos a atenernos a sus reglas. Sabemos que no estamos en la realidad, sino entrar a la literatura entramos a la ficción. Lo mismo pasa con el juego. Al entrar a un juego, al jugar, nos sustraemos de la realidad para entrar a otra realidad, quizá más creativa o que nos permite ser otros, con otras reglas que escapan a la vida, a las de la vida cotidiana. Esto es lo maravilloso del juego, nos permite ser otros. En este sentido también lo seguimos relacionando con lo dicho por Marzarriaga, donde este personaje prácticamente nos invita a no entrar a esas otras dimensiones a las que podemos acceder gracias al juego o a la lectura, y a la lectura por placer, justamente porque otro tipo de lectura pues es una actividad útil. Hablábamos también de las actividades útiles y las inútiles. Posiblemente para Marzarriaga la lectura sea una actividad inútil. Sin embargo, nos es útil en otros sentidos porque nosotros no somos solo materia. Como decía Luis Eduardo Aute en la canción que comentábamos al principio, no somos solo materia. El misterio, dice, se oculta detrás. Somos mucho más que seres que solo necesitan tener un trabajo para poder obtener el dinero necesario para comprar los insumos básicos para subsistir. Somos más que eso, entonces necesitamos alimentarnos de algo más. Y aquí entran estas actividades
que se pueden considerar como inútiles y que sin embargo nos constituyen como seres humanos íntegros, completos, porque sin la inutilidad de la lectura por placer, no seríamos muy diferentes a, como decíamos antes, a las abejas o a las hormigas o a otros animales, sin menospreciar a los animales, claro. Y bueno, como un homenaje a este defensor de la lectura por placer, que es Jorge Fernández, despedido injustamente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador del cargo que desempeñaba como agregado cultural en la Embajada de México en España, pues esperando que Milenio no nos demande por derechos de autor, vamos a leer el texto que escribió Jorge F. Fernández y que es precisamente el que pensamos que causó su despido como agregado cultural en la Embajada de México en España. El texto lo publicó el maestro Jorge Fernández en Milenio el 5 de agosto de este año y lo titula simplemente Por placer. Y dice, la hija de Marx, se refiere a Carlos Marx, la hija de Marx hizo la primera traducción al inglés de Madame Bovary. Y a mí me conmueve imaginar que en la desvencijada mesa del comedor familiar había cuartillas de la prosa pura de Gustave Flaubert revoloteando al lado de las hojas que caían como otoño cerebral del padre preocupado por la lucha de clases, la plusvalía y el ejército industrial de reserva. Y supongo que no faltará el Marx, aquí sí se refiere a Marx Arriaga, y no faltará el Marx o marxista que argumente que Jenny Julia Eleanor Marx tradujo la vida loca de Emma Bovary para apuntalar la crítica a la frivolidad burguesa, a la oxidada sociedad campirana y demás dijes del capitalismo consumista, ¿o no? Quizá Eleonora Marx tradujo a Flaubert por ganarse un dinerito y ayudar a poner comida sobre la mesa de los Marx, sabiendo que también traducía por el mero placer de navegar esas páginas, que han de ser leídas por secula seculorum, por obligación en ciertas escuelas, por intriga y curiosidad de alguna mujer fogosa, por algún personaje judío y en fuga soñado por Woody Allen, o simplemente por placer. Por supuesto que se puede leer bajo la muy ideologizada militancia del errado o confundido bibliotecario improvisado que acaba de clamar algo en torno al consumismo capitalista como afán opuesto a quienes creen que leyendo reviven Playa Girón o las heridas de Camboya, cuando en realidad su tufillo más bien apesta a Pol Pot, que no es precisamente un guiso inglés. Ese demente que pintó en letras rojas la condena fanática contra todo aquel que llevara lentes, gafas o quevedos de diversa dioptría, pues revelan que se trata de un lector. Por supuesto que se puede exhortar al populis a que lea por adiestramiento, por memorización, por inculcación ideológica y como ungüento de uniformidad, pero yo parto aquí una lanza en favor de quienes leemos por insomnio, para viajar sin maletas a cualquier paisaje y sin reloj a cualquier hora y época. Hablo de los que leen en voz alta para compartir una trama y los que leen en silencio para hablar con dioses, ligarse a una musa o matar a un tirano. Y hablo del que lee por pendejo, porque no le queda de otra, y el que lee las instrucciones para no dejarse engañar por un electrodoméstico. Y por supuesto, por la niña que se talla los párpados en el instante luminoso de una línea donde un adolescente lee, que es escrito como mago de maravillas en el libro que lee un anciano al que le leen en el asilo, lo que una viejecita escribió en su juventud para dejar aclarado ya para siempre que en el fondo se lee por placer y diversos placeres se quedan en pura lectura. Así sigan babeando las recuas increíbles de advenedizos absolutamente ilegibles. Y bueno, cuando habla Jorge Hernández de Pol Pot, se refiere al dictador de Camboya, Salot Sar, y este dictador llevó a cabo una drástica política de reubicación de la población de los principales centros urbanos hacia el campo, con el objeto de implantar un comunismo de corte agrario. Los medios empleados incluyeron el exterminio de los intelectuales y otros enemigos burgueses. El resultado de estas medidas fue la desaparición de entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Y bueno, lo que comentamos respecto a esto es que quien comienza quemando libros termina mandando personas a la hoguera. Bueno, después de hablar sobre el juego y relacionarlo con el juego de la lectura, leer es entrarle a un juego, al juego de la ficción.
donde con mentiras decimos muchas verdades. Hablamos sobre las nanas, esta forma de fomentar la lectura o el gusto por la literatura desde que somos bebés. Estas canciones que las madres o quienes cuidan a los bebés les cantan desde que están muy, muy pequeñitos, generalmente con la idea de dormirlos. Y comentábamos que en algunas de estas nanas pues sirven para que las madres expresen su sentir, para pedirle al niño que se duerma y las deje trabajar, porque las madres generalmente se encargan de muchísimas actividades y entonces una carga más es el cuidado de los niños. Entonces ellas les piden en estas nanas a los niños pues que las dejen trabajar, que ya se duerman y que las dejen trabajar. Pero otras nanas son simplemente una especie de ronroneos, onomatopeyas, para que los niños se tranquilicen y finalmente se duerman. Y bueno, leímos algunas nanas, una que es una nana para adultos, y como esta sala de lectura está dedicada para los adultos, se las voy a leer. Esta nana es de Gloria Fuertes, una poeta española, muy irreverente y con un espíritu de niña. Ella dedica esta nana a los adultos y dice: nadie nos acuna a los mayores, llegan noches cuajadas de silencio, miedo a la oscuridad, tierna regresión, y nadie nos canta nanas a los mayores. Aprende a soñar como yo, sin que nadie nos acune. Duérmete, nana, nena, volveremos a vernos en la otra orilla. Duérmete, nana, nena, duérmete, nana, nene. Volveremos a vernos en la otra orilla, será de azúcar la arena. Volveremos a vernos en la otra vida, que será menos perra. Duérmete, nana, nene, duérmete, nana, nena. Y bueno, como les decía, Gloria Fuertes es una poeta muy irreverente, una poeta que escribe lo que no nos pudiéramos imaginar, ¿no? Y entonces, en muchas de las nanas se habla del coco. Gloria Fuertes lo que hace es hacerle una nana al coco. Y esta nana dice: duérmete, coco, que viene el niño que lleva los cocos que duermen poco. Ea, 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 que si el coco no se duerme, se me marea. Duérmete, coco, que viene el niño y despierta a sus padres y a su vecino. Ea, 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 que si el coco no se duerme, se me marea. Duérmete, coco, descansa un poco, que pronto viene el niño silbando como un loco. Hace poco venía el coco para asustar a los niños traviesos. Hoy hay niños que asustan al coco. No seas tú uno de esos. Y bueno, como les decía, en las nanas o en algunas de ellas, las madres les hablan a los niños de las dificultades que pasan. Hay, por ejemplo, una que canta Amparo Ochoa y que dice: no me reclame, niño, si me demoro. Le peleo a la vida por usted, tesoro. Y esta es una de una madre que también le habla a su niño que todavía no nace. Te estoy esperando, no demores mucho, porque hay tantas cosas que hacer en este mundo. Despierte mi niño, despierte mi sol, despierte pedazo de mi corazón. Yo sé que te esperan dolores y penas, que vivir es duro y se es feliz apenas, pero con tu ayuda y las de otros más, haremos que al fin se pueda respirar. Te tengo guardada en un cajón la risa, en otro ternuras y en otro caricias. Y uno está vacío para que después lo llene la dicha de verte nacer. Asómate al mundo y empezá a crecer, porque ya no hay mucho tiempo que perder. Despierta mi niño, despierta mi sol, despierta pedazo de mi corazón. Y bueno, estas son las nanas que como les decía, son como una iniciación a la lectura y a la literatura. Para todos los niños a quienes las madres o quienes los cuidan, pues les cantan estas pequeñas canciones. Y bueno, ojalá que muchas madres lo hagan, porque esto es valiosísimo, igual que el juego. Como dice nuestro tema, las nanas infantiles y el juego son herramientas de alegría y libertad, pero justamente estas son actividades que se deben hacer en libertad, por placer, no apegándonos a ciertos patrones, no con ciertos objetivos que incluso no comprendemos, no para servir a determinada causa, sino justo por placer, con libertad. Y mientras sea así, nos vamos a desarrollar plenamente como seres humanos íntegros. Si nos dejamos llevar por las imposiciones de otros cuyos fines no conocemos o no entendemos plenamente, vamos a ser
uno más del montón. Vamos a servir como tornillo o tuerca de un engranaje que no representa la vida. Leer por placer es eso, es salirse de ese engranaje, es actuar en libertad o es actuar con libertad. Y tal vez sí, porque vivimos en este contexto, no podemos sustraernos, tenemos que cumplir con un trabajo, tenemos que desarrollar ciertas actividades que nos den el sustento diario, pero debemos luchar siempre por tener un espacio para alimentar el alma y el espíritu. Muchas gracias por escuchar esto. Desgraciadamente no pudimos grabar lo que los demás participantes en esta sesión comentaron, pero esto es más o menos lo que ocurrió en esta sesión. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí.